Hola chicos, hoy hablaremos sobre inmunogenética. El logro de la sesión es que al finalizar la sesión el estudiante explica la importancia de la inmunogenética y los principales trastornos debido a inmunodeficiencias heredadas. En el contenido de la clase incluiremos los temas de inmunidad innata y adquirida, inmunoglobulinas, sistema HLA, inmunodeficiencias hereditarias y grupos sanguíneos. El sistema inmunitario defiende nuestro organismo, los microorganismos patógenos, a través de dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida. En el caso de la inmunidad innata, no requiere un contacto previo con el patógeno, mientras que la inmunidad adaptativa sí lo requiere. Ambos tipos de inmunidad tienen los componentes de inmunidad celular e inmunidad humoral. Mientras que la inmunidad celular nos defiende frente a infecciones intracelulares, la inmunidad humoral lo hace frente a infecciones extracelulares. Dentro de la inmunidad innata celular o mediada por células está la fagocitosis, a cargo principalmente de los macrófagos y los neutrófilos, que van a fagocitar los patógenos y van a formar vesículas que se van a unir con los gránulos G, que descargan enzimas para poder destruir y digerir las bacterias. Estas sustancias que están formando parte de los gránulos G incluyen el peróxido de hidrógeno, radicales libres y óxido nitroso. Asimismo, inmunidad mediada por células participan los receptores tipo TOL o TLR, cuya función principal es la producción de citoquinas y quimosinas como interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Dentro de los efectos locales está la contención de la infección, mientras que en los efectos sistémicos está la producción de fiebre e inducción de respuesta de fase aguda, como la producción de la proteína C reactiva. En el gráfico vemos el receptor tipo TOL, que va a inducir una cascada de activación de señales que finalmente van a terminar en la activación del factor nuclear kappa beta, que a su vez va a provocar la producción de citoquinas inflamatorias. En relación a la inmunidad innata humoral, la activación de la vía del complemento a través de estas tres rutas: la ruta clásica, mediante el complejo antígeno-anticuerpo; la ruta alternativa, a través de la unión de superficie del patógeno; y la ruta de la lectina, la unión de la lectina a la superficie del patógeno. Las funciones del complemento incluyen el reclutamiento de células inflamatorias, la opsonización de los patógenos y la destrucción de los patógenos. Vemos que a través de la ruta de la lectina de unión amanosa, esta se va a unir a la superficie del patógeno a través de las proteínas MBL más 1 y 2. Las MBL o la lectina de unión amanosa y la más o serina proteasa asociada a MBL se van a convertir en C3 convertasa, que a su vez va a escindir el complemento 3 en sus dos fracciones, C3A y C3B. C3A como función van a ser mediadores peptídicos de la inflamación y van a provocar el reclutamiento de fagocitos. Mientras que la fracción C3B se va a unir al receptor de los complementos en fagocitos y van a ayudar a la opsonización de los patógenos, así como la eliminación de los complejos inmunitarios. Por otro lado, a través de la participación de los componentes de complemento terminales, se va a unir un complejo de ataque a membrana y van a provocar la lisis de ciertos patógenos y células. En relación a la inmunidad adquirida o adaptativa de tipo humoral, vendría a ser principalmente la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos. En el gráfico podemos ver una célula presentadora de antígeno que lo hace a través de su receptor del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2.
que con la participación de moléculas coestimulantes van a interactuar con los receptores del linfocito T, que a su vez va a activar la producción de citocinas, que llamará participará en la señalización de más linfocitos T, y a su vez la interacción con el linfocito B y la presentación del antígeno para la producción de anticuerpos. Este linfocito B, ya en su forma madura, también conocido como células plasmáticas, se encargará de la secreción de inmunoglobulinas que finalmente terminarán por destruir al patógeno. A su vez, esta respuesta inmunitaria adquirida va a provocar estos linfocitos B en memoria que actuarían de una forma más rápida en un siguiente contacto. Entonces tendríamos dos respuestas, una respuesta primaria, en la cual hay una producción de IgM y luego producción de IgG, una respuesta secundaria que va a ser más rápida y con memoria inmunitaria. En cuanto a la estructura de las inmunoglobulinas, son proteínas formadas por 4 cadenas, 2 ligeras, también llamadas cadenas L, de 220 aminoácidos, y 2 cadenas pesadas, también llamadas H, de 440 aminoácidos. Estas se van a unir formando una estructura tipo una Y, las cadenas pesadas se van a unir entre ellas por enlaces disulfuro, y a su vez las regiones variables de las cadenas pesadas junto con las cadenas ligeras también van a ser unidas por enlaces disulfuro. En las regiones variables vendrían a ser las regiones responsables del reconocimiento y la fijación al antígeno. Como tenemos una gran diversidad de antígenos, es justamente el motivo por el cual estas regiones tienen que ser cada vez más específicas y por lo tanto regiones variables que difieren de un anticuerpo a otro. Mientras que las regiones constantes van a tener una estructura muy semejante en la mayoría de inmunoglobulinas, y su función principal es activar el complemento y los fagocitos. Tenemos aquí un esquema en lo cual se puede ver la unión de estas dos cadenas pesadas con las dos cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. En el caso de las cadenas pesadas hay 5 tipos: el gamma, mu, alfa, delta y épsilon, que corresponden a cada una de las 5 clases o isotipos, que es la IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. En relación a las cadenas ligeras, hay 2 tipos, kappa o lambda. ¿Cómo es que se explica esta diversidad de anticuerpos? A través de la presencia de múltiples genes en la línea germinal que van a codificar para cada una de estas cadenas. Se ha estimado un número aproximado de segmentos que va a codificar la cadena ligera kappa en el cromosoma 2, de alrededor de 40 en la región variable, alrededor de 5 en la región de unión o región J, y 1 en la región constante. En el caso de la cadena ligera lambda, los genes están localizados en el cromosoma 22 y tienen alrededor de 30 genes en la región que van a codificar la región variable, 4 que van a codificar la región de unión y 7 la región constante. En el caso de la cadena pesada, los segmentos están en el cromosoma 14, son alrededor de 60 segmentos de ADN que codifican la región variable, 27 que codifican la región D o diversidad, 6 que codifican la región J o de unión, y 11 que codifican la región constante o C. Recordando que cada anticuerpo, cada cadena, en el caso de las cadenas pesadas, tienen regiones B, D, J y C que corresponderían a la región variable, la región diversidad, la región de unión y la región constante. Mientras que en el caso de las cadenas ligeras, solo tendrían la región B variable, región J de unión y región C constante. Además de los múltiples genes a nivel de la línea germinal, pueden haber otros cambios como la recombinación a nivel somático.
y esto se debe a la interacción con los antígenos ya en las células, en los ganglios linfáticos y en los tejidos. Asimismo, es posible que existan cambios de clase de los anticuerpos producidos por los linfocitos B en la exposición continua, es decir, de IgM a IgA o IgG, conservando la especificidad del anticuerpo para el mismo antígeno. Entonces, vemos aquí un segmento de ADN con las regiones B, D, J y C de una cadena pesada, y tenemos un segmento que es el segmento S que induce la recombinación o la conversión de una clase a otra. Entonces, tenemos la cadena pesada mu, que correspondería a la inmunoglobulina M, y la cadena pesada alfa en su región C, que codificaría para la inmunoglobulina A. Tenemos aquí una primera recombinación de los segmentos B, D, J, C para IgM, y segmentos posteriores para la región constante de la IgA. Esta región S puede provocar la delesión de un segmento de ADN y de esta forma generar el cambio de clase de una IgM a una IgA con la misma especificidad para el patógeno o antígeno. Asimismo, gracias a estos conocimientos de inmunogenética, ahora se puede, a través de la ingeniería de anticuerpos, se puede generar la producción de anticuerpos monoclonales. En laboratorio se puede inducir a través de la incorporación de un antígeno hacia este ratón. Este ratón se va a sensibilizar, va a inducir una respuesta inmunitaria para ver células inmunes que se van a aislar y van a producir unos anticuerpos específicos para el antígeno. A su vez, estas células productoras de anticuerpos pueden ser fusionadas con otras células de crecimiento ilimitado, y esto se va a llamar los hibridomas, que va a favorecer la búsqueda de los mejores anticuerpos y la expansión y producción de estos anticuerpos monoclonales. Eso también se puede hacer a gran escala, y de hecho es uno de los fundamentos para la producción de cada vez un mayor número de anticuerpos monoclonales para el tratamiento de diversas enfermedades autoinmunitarias e incluso el cáncer. Diferentes tipos de anticuerpos monoclonales dependiendo de su origen. En el caso de un origen murino, que vendrían a ser los de primera generación, y su terminación termina en OMAP, como el muromonab, que se utiliza para el tratamiento de cáncer. Sin embargo, al tener un origen no humano, tiene un alto potencial de inmunogenicidad, y vamos viendo los porcentajes de anticuerpos monoclonales. En el caso del humanizado, tiene más del 90% de componente humano, y el humano que vendría a ser ya un 100%. Entonces van aumentando las generaciones. La segunda generación, como el rituximab, por ejemplo, se utiliza para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias a nivel dermatológico, reumatológico, y así tenemos también las siguientes generaciones de anticuerpos monoclonales. Entonces, estos anticuerpos monoclonales pueden inhibir sustancias muy específicas como el factor de necrosis tumoral alfa, y se utilizaría en el tratamiento de la artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. También pueden inhibir específicamente la interleucina 2 en los linfocitos T, y estos se usarían para la prevención de rechazo a trasplante renal. O pueden inhibir el factor de crecimiento endotelial vascular, y utilizan específicamente para terapias angiogénicas del cáncer. En relación a la inmunidad adquirida mediada por células, estaría principalmente en los linfocitos T, ya sea los helper o auxiliares y los citotóxicos.
A su vez van a participar los receptores de antígeno de superficie de los linfocitos T, que tienen una estructura muy semejante a las inmunoglobulinas, y el complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC, en la superficie de la célula infectada. Van a interactuar estos receptores para la eliminación de los patógenos y la infección. Estos linfocitos T se van a movilizar, se van a encontrar con una célula dendrítica o un linfocito B que ha ingerido un antígeno y lo va a presentar en su superficie a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a aportar el péptido del patógeno, y este va a ser presentado al receptor del linfocito T, que a su vez se va a activar y va a activar la secreción de citoquinas, que va a señalar o va a convocar a muchos más linfocitos T, va a estimular su crecimiento, y algunos de estos linfocitos T se van a convertir en linfocitos T citotóxicos, que van a localizar las células infectadas con el virus y van a provocar su muerte. Algunos otros linfocitos T se van a convertir en linfocitos auxiliares o helper y van a continuar secretando citoquinas, van a traer nuevos macrófagos, neutrófilos y otros linfocitos. El complejo mayor de histocompatibilidad, también llamado o conocido como el sistema del antígeno leucocitario humano HLA, está compuesto por genes de 3 clases, clase 1, 2 y 3. Hay más de 200 genes situados en una región de 4 megabases en el brazo corto del cromosoma 6. Entonces observamos aquí el cromosoma 6 con las regiones de clase 1 que van a tener los genes HLA-A, HLA-B, C, E, F y G. Luego tenemos los genes de la región clase 2, que son los HLA-DP, DQ y DR. Los genes de la región clase 3, que incluyen genes de complemento y que también van a codificar para el factor de necrosis tumoral alfa. Vemos aquí que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 está presente en casi todas las células, y lo que van a hacer estas células una vez que están infectadas, van a través de este receptor del complejo mayor de histocompatibilidad, van a presentar el antígeno hacia este linfocito citotóxico, y a través de la unión de otras moléculas coestimulantes van a activar este linfocito T para que finalmente emita citoquinas y otras sustancias citotóxicas que van a provocar la muerte celular. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, va a expresarse principalmente en linfocitos B y macrófagos. Tenemos aquí un linfocito B que va a presentar el antígeno del patógeno a través de su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que va a interactuar con el receptor de la célula T, y con la ayuda de estas moléculas o complejos coestimulantes, y va a provocar que este linfocito T colaborador empiece a producir más citocinas y a convocar o a señalizar más linfocitos T y linfocitos B en la escena. En relación a la aplicación de este sistema HLA en la práctica clínica, se utiliza mucho para la evaluación de pacientes, de personas que requieran un trasplante de órgano, ya que el éxito del trasplante depende del grado de similitud antigénica entre donante y receptor. Los hermanos gemelos, por ejemplo, son 100% idénticos. Los hermanos, los mellizos o los hermanos en general, tienen una mayor probabilidad de ser compatibles, y luego en segundo lugar vendrían los padres. En comparación con otras personas ajenas, es muy difícil encontrar otras personas que tengan la misma combinación, dado que son genes que además son muy polimórficos.
Esta tipificación de los genes HLA de un individuo se realiza utilizando técnicas basadas en reacción en cadena de la polimerasa. Otra característica es que tienden a heredarse en bloques y estos tipos se conocen como haplotipos, que vendrían a ser los alelos HLA específicos que porta un individuo en cada copia del cromosoma 6. Asimismo, cualquier individuo tendrá un 25% de probabilidades de tener un antígeno HLA idéntico a los de un hermano. Además, se sabe que estas variantes de los genes HLA o estos haplotipos se asocian a ciertas enfermedades, como la espondilitis anquilosante, que se asocia a la presencia del HLA-B de tipo 27. Asimismo, otras enfermedades como la celiaquía, asociada al HLA-DR, la deficiencia de 21-hidroxilasa, asociada a HLA-A, HLA-B y HLA-DR, la hemocromatosis, asociada a HLA-A, la diabetes insulino dependiente tipo 1, asociada al HLA-DR3 y 4, la miastenia grave, la narcolepsia, asociada a HLA-DR2, artritis reumatoide, asociada a HLA-DR4, el lupus eritematoso sistémico, la tirotoxicosis o enfermedad de Graves, ¿no? La mayoría de estas condiciones tienen un componente autoinmunitario, ¿no? También conocidas como enfermedades autoinmunitarias, en el caso de la artritis reumatoide, que afecta principalmente las articulaciones y provoca las deformaciones. O en el caso del lupus eritematoso sistémico, que tiene afección en muchos órganos y sistemas, y en piel se puede observar unas manchas que pueden tener una coloración rojiza en diferentes partes del cuerpo y en la cara. La narcolepsia, que vendría a ser una condición que provoca un sueño exagerado en las personas, y se ha visto que está asociado también a cierta variante del HLA-DR, ¿no? El tipo 2. Y asimismo la espondilitis anquilosante, que provoca dolores crónicos y deformaciones principalmente en la columna. La presencia de estos haplotipos de HLA generan un riesgo relativo mayor de padecer estas condiciones que la población general, y los portadores de estos haplotipos no necesariamente van a desarrollar la condición, pero sí tienen un mayor riesgo de hacerlo. Asimismo, el riesgo en familiares de primer grado es alrededor de un 5%. En relación a las inmunodeficiencias hereditarias, hay un grupo que es llamada las inmunodeficiencias primarias, que son enfermedades infrecuentes, a veces pueden ser graves, incluso mortales. Es importante un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Suelen aparecer en la infancia, principalmente a partir de los 3 a 4 meses de edad, donde la protección de IgG que se recepcionó a través de la placenta suele caer, y el bebé empieza a producir sus propias inmunoglobulinas. Sin embargo, los que tienen las inmunodeficiencias primarias pues no lo van a poder hacer y empiezan a manifestar los síntomas. Debe considerarse el estudio de la función inmunitaria en pacientes con infecciones recurrentes, con retraso de crecimiento, diarrea frecuentes y hepatoesplenomegalia. Tenemos un gráfico que nos muestra las 10 señales de peligro de las inmunodeficiencias, aquellos niños que tienen infecciones de oído muy frecuentes en un año, 2 o más infecciones de senos paranasales, o sea, sinusitis en un año, o que requieran antibióticos, tratamientos antibióticos prolongados, que tengan 2 neumonías o más en un año, retardo del crecimiento, tengan abscesos en algún órgano o en la piel, que tengan aftas o úlceras persistentes en la boca, o infecciones micóticas en la piel, la necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar la infección, o otras infecciones profundas, o incluidas la sepsis, ¿no?
y antecedentes familiares también de inmunodeficiencia primaria. De repente un hermano previo que haya fallecido por una sepsis o una neumonía también debería ser un criterio para poder hacer estudios más profundos y descartar una inmunodeficiencia primaria. Algunos ejemplos de inmunodeficiencias primarias: los trastornos del complemento, el angioedema hereditario, defectos en la señalización del factor nuclear kappa beta, enfermedad granulomatosa crónica, neutropenia, el síndrome de Wiskott-Aldrich, deficiencia de adhesión leucocitaria, síndrome de poliendocrinopatía autoinmunitaria, candidiasis y displasia ectodérmica, la agamaglobulinemia tipo Bruton, el síndrome de hiper-IgM, síndrome de hiper-IgE, inmunodeficiencia combinada grave, entre otros, y otras inmunodeficiencias asociadas a otros síndromes como el síndrome de George y la ataxia telangiectasia. En relación a los grupos sanguíneos, se ha descubierto el grupo sanguíneo ABO por Landsteiner a principios del siglo XX. En este sistema de grupos, gracias al descubrimiento de estos sistemas, pues se pudo realizar o se puede realizar hasta la fecha transfusiones de sangre seguras, lo que antes podía provocar hemólisis, anemia o incluso la muerte, cuando se desconocía de la presencia de estos sistemas de grupos sanguíneos, y además también ahora se puede prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido. Existen 4 fenotipos que serían los grupos, ¿no? El grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Cada uno de ellos va a presentar, ¿no?, un antígeno diferente en la superficie del eritrocito. El antígeno A estaría en el grupo A y de forma natural, estas personas del grupo A van a tener anticuerpos anti-B. En el caso del grupo B, van a manifestar en la superficie o van a expresar los antígenos de tipo B y en su suero van a tener los anticuerpos anti-A. En el caso de las personas con grupo sanguíneo AB, van a expresar en la superficie del eritrocito tanto el antígeno A y B y no van a presentar anticuerpos. Esto se le conoce también como el grupo receptor universal. El grupo O, que no va a expresar antígenos ni de A ni de B, y más bien va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. A este grupo se le conoce como el donante universal, ¿no? Podría donar sangre a cualquiera de los otros grupos, más no recibir de ellos, sino solo de otras personas con el mismo grupo O. Entonces, existen 4 fenotipos, sin embargo tenemos 6 genotipos, dado que los alelos A y B son codominantes. Cuando están presentes ambos, se van a expresar, mientras que el alelo O es recesivo, y en el caso de los genotipos heterocigotos AO y BO, los fenotipos van a ser del alelo dominante, que vendría a ser A o B, según corresponda, y solo el genotipo O en homocigosis tendrá el grupo sanguíneo O. Existe también el grupo sanguíneo RESUS o RH, que tiene 3 conjuntos de antígenos C, D y E. Sin embargo, en la práctica, el que más se utiliza es el D, porque es muy antigénico, y al evaluarse se puede diferenciar 2 tipos: el RH negativo, quienes no expresan ese antígeno, y el RH positivo, quienes sí lo hacen. El genotipo de los RH negativos vendría a ser homocigoto recesivo, mientras que el genotipo de los RH positivos podría ser homocigoto dominante o heterocigoto. La gran mayoría de personas tiene grupo sanguíneo RH positivo. Sin embargo, en el caso de los RH negativos, existe un riesgo de complicación si es que una mujer RH negativo se embaraza y el bebé tiene un grupo sanguíneo RH positivo. Existe un riesgo de inmunización posterior en el parto, y esto en un siguiente embarazo podría provocar esta complicación que se llama la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido, donde la madre, ya inmunizada con anticuerpos, va a
Esos anticuerpos van a afectar al recién nacido y van a provocar una anemia severa o incluso la muerte. Esta eritroblastosis fetal se puede prevenir a través de la inyección de anticuerpos anti-RH o anti-D justo inmediatamente después del parto. Bien, eso es todo en esta sesión. Nos vemos en la próxima.